ahora mismo. Así mismo, así es, así es. Siempre, como digo, por la oportunidad, a Olor Dumare, a Orumi y a Batalá, y a ustedes por siempre tener esta oportunidad de poder compartir como cada jueves lo hacemos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Miguel, ya voy a comenzar para allá con las preguntas que tenemos, porque tenemos muchísimas preguntas para ti y quedaron pendientes del programa anterior. Siempre dejamos preguntas pendientes. Ok. Una de las preguntas es, ¿qué representa Egun en la práctica yoruba y cuál es su importancia? Bueno, excelente pregunta también. Egun, la palabra Egun, básicamente nos estamos refiriendo a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a las personas que ya no están físicamente, que tomaron el vuelo sin plumas y regresaron a nuestra casa original, que es Icoleori, que es el cielo como tal. Pero básicamente hay que entender esto cuando ya estamos haciendo definiciones. ¿Por qué? Porque Egun, como tal, cuando se escribe la palabra, acuérdense que Yoruba es una lengua, no es un idioma, y es un poquito complicado, entonces tiene muchos apóstrofes, tiene mucha consonancia dependiendo de cómo se va hablando, y una misma palabra escrita puede significar muchas cosas, porque al final convergen, tienen que ver. Y esta palabra Egun tiene también que ver con esto y está involucrada en este ejemplo, porque básicamente cuando hacemos la escritura de Egun y ponemos un apóstrofe debajo de la E, nos estamos refiriendo entonces a las espinas del árbol, preferentemente de la ceiba. O sea, ahí estamos refiriéndonos y después más adelante van a ver la connotación que tiene con esto. Ahora, pero cuando esa misma palabra entonces tiene sus apóstrofes encima de las dos U, entonces de las dos U, de la U, justamente estamos hablando de los ancestros, estamos hablando de los que nos antecedieron, estamos hablando, llámese, nuestros familiares o nuestros familias religiosas. O sea, estamos hablando de nuestros antepasados. Entonces siempre se hace una reverencia. Se hace, disculpen, que siempre entra la... Hay muchas veces que las personas se les olvida que los jueves estamos en esta directa, que esto se hace por aquí, y bueno, cosas que pasan en un programa cuando está en vivo. Entonces, eso básicamente, retomamos ahí. Básicamente, cuando estamos hablando de esto como tal, nos estamos refiriendo a los ancestros, nuestros antepasados, de manera directa. Y entonces se le hacen libaciones, alabanzas, se le hacen sacrificios, siempre dependiendo de lo que necesitan en su momento determinado. Pero sí, básicamente estamos hablando de nuestros ancestros muertos como tal. Eso es lo que significa Egun. Egun. También hay una referencia que viene hablando como de los huesos, y tiene que ver también porque al final, cuando hacemos la transformación de regreso, se pierde la piel y se queda el icono de los huesos, que es Egun. También, que básicamente ya sería Egungun también, que quiere decir hueso, entre otras definiciones. Hablando de nuestros ancestros. Ya. Hablando de Egungun, Miguel, ¿cuál es la diferencia entre Egun y Egungun? Egungun. Buenísima. Sí, Egungun. Mira, Egungun, estamos hablando de la sociedad donde habitan, se reúnen o afluyen las espiritualidades, las energías de la naturaleza. Llámese los orisas, que también tienen su espiritualidad, su grupo. Por ponerte un ejemplo, Changó tiene su grupo, el orisa Orúmila tiene su grupo, el orisa Oshun o Batalá. O sea, todos están resumidos en su grupo como tal. Pero de manera básica o fundamental, estamos hablando de un grupo donde se le hace alabanza al culto de nuestros ancestros,
y se hacen bailes, se hacen, o sea, tributo a la mascarada. O sea, se hace de manera directa a nuestros ancestros y se dice mascarada porque se usan trajes típicos para hacer ese tipo de ritual donde no se ve el rostro de la persona. Y también uno de las maneras de decir el gungun, nos estamos refiriendo, como dije anteriormente, a los huesos de manera fundamental. Pero también el gungun es el nombre dado a un árbol muy icónico y fundamental que se llama la ceiba. Y la ceiba, básicamente, su papel más importante en la tierra es que representa la casa de Icú y de nuestros ancestros. Y por eso es que adquiere valor sagrado, porque es a la ceiba donde se le deben ir a hacer tributo a nuestros ancestros. Y entonces, de ahí aquella tradición que existía en Cuba, bota esto en la ceiba y uno pasa a hacer con la ceiba y siempre hay un tributo y uno dice brujería. No, es un tributo que se está haciendo y se lleva directamente allí porque allí es donde van a recibirlo nuestros ancestros. Entonces, la palabra gungun está básicamente referida o definida en el grupo celestial que agrupa las energías de la fuerza de la naturaleza o de los ancestros para practicar el culto de veneración hacia ellos, y también hace referencia a la ceiba. Pero si nos ponemos a explicar un poquito más, vemos que también influye mucho la palabra Egun, porque Egun solo habla de las espinas y la ceiba, cuando es hembra, trae espinas. Entonces estamos icónicamente hablando de Egun, y el gungun se puede referir de una forma directa a la ceiba, que es la casa de nuestros ancestros, icónicamente, pero también entonces se refiere a nuestros ancestros y al culto donde se alaba, se practica y se danza con o para nuestros ancestros. Esa es la definición. Bueno. Oye, ¿cuándo será el día que uno le pregunte algo a Miguel que él no tenga una respuesta amplia? Tú sabes que me hiciste recordar a mi hijo Chino Barahorbe, que siempre me dice eso: ¿cuándo será el día que te haga una pregunta y no puedas responderme? Digo, bueno, el día que no pueda responderte, voy a buscar la información y trataré de dártela también. Pero mientras, bueno, ¿qué pasa? Que yo busco la manera, como es mi trabajo, es mi profesión, de estar actualizándome lo más que pueda. Y entonces, si es mi trabajo, tengo que buscar la forma de poder hacerlo lo mejor posible y brindarle a ustedes y a las personas que vienen directamente a mí buscando un asesoramiento o buscando una solución, poder tener la explicación. Y para dar la explicación hay que tener capacitación. Y la única manera de hacerlo es haciendo de manera diaria. Y entonces, básicamente eso es lo que hago. Así que... Y son muchos años, Miguel, estudiando. También. Sí. Así mismo. Sobre todo esto, porque de nada vale sumar los años si no lo practicas, si no lo ejercitas. Y entonces, pero bueno, ahí vamos. Tratando de hacerlo lo mejor posible. Así mismo, mucho sacrificio y dedicándole tiempo y muy importante porque amas esto y nace la comprensión. Básicamente sí. Mi mundo gira, respiro, como, vivo, sueño a través de IFA, y lo asumo con esa responsabilidad tan grande que no creo que pueda tener otra óptica hacia donde mirar que no esté dentro del contexto de IFA, pero básicamente y afortunadamente en IFA está todo, y entonces puedo mirar las cosas desde este punto de vista, ¿sí? Y para mí es una bendición que Olodumare, Orúmila me hayan escogido para ser un sacerdote de IFA. Lo digo con mucho orgullo. Así mismo. Así mismo. Miguel, tú sabes que hablando de Egun, me gustaría hablar sobre algo, porque muchas personas tenemos esto en la casa, y es la teja de Egun. ¿Por qué es que se usa una teja para Egun? Ok, excelente pregunta. Mira,
Si vamos a la escritura afrodescendiente, en Onoifao Beunle te da una explicación de por qué nace la teja. Pero la teja está hecha de un material que es lo más cercano al barro original, o sea, al lodo del barro. Elementos con el que nuestros ancestros empezaron a hacer sus primeros atributos, sus platos, sus cucharas, sus vasijas, y entonces, y hasta la representación icónica de un hecho que nace en Onoifao, Tura o Worin. Justamente tiene mucho valor. También representa o están hechas las casas, las casas antiguas están hechas las tejas para poner en el techo, y esto también icónicamente traía como un sustento de que son de teja, ahí adoramos a los ancestros y vamos a tener la protección de ellos. Entonces buscamos un amparo. Y hay orisas en nuestra práctica como Orizaoco, que se usa la teja de manera representativa icónicamente. Pero no es que si no tenemos la teja no vamos a hacerle el tributo a algún, no es que sin la teja no funciona, no, nada de eso. La teja es una representación más icónica de ir a la raíz de nuestros ancestros para brindarle un tributo, un sacrificio. Básicamente esa es la explicación, y está reflejada cuando se hace la consagración del Orisa Orum, donde básicamente va una teja, donde se apoyan y se resumen también estas ofrendas que solemos brindar en un momento determinado. Pero sí, básicamente es como un objeto para brindar sacrificios o ofrendas a nuestros ancestros. Ese es el significado que tiene. Ah, bueno. No obstante, si la persona no tiene una teja, puede hacerlo de manera... Sí, no es que si no tenemos la teja, no recibe el sacrificio, no. Si existe, si lo recibe. Hay algo que dominan los babalabus, que se llaman agitenas, y entonces haciendo el trazo de agitenas, nosotros podemos sustituir esa teja que se hace en el piso. Podemos hacerlo de manera directa a través de invocaciones, porque el poder de la palabra es quien abre siempre todos los caminos, y es la invocación. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero no necesariamente tiene que haber una teja. Ya es un problema más de tradición en la práctica afrodescendiente, donde se puso de manifiesto. En muchos lugares te decían, la teja tiene que estar rota, porque es significado de que ya está rota y lo que está roto no está en este mundo. Entonces, como haciendo un símil a que se rompió la vida, ya estás en otro plano, entonces ya no eres un objeto realmente vivo. Y así, es dependiendo del punto de la óptica de quien lo practica y quien lo transmite. Pero sí, básicamente, no porque no tengamos la teja, podemos decir que un sacrificio a nuestros ancestros está mal hecho. No, está bien hecho, esté o no esté la teja. Ah, bueno, pues genial. Es bueno siempre seguir aprendiendo, Miguel. Es muy bueno. Sí, cómo no. Hay un refrán que siempre me gusta traer a colisión, que está en Onoifá y Kao Wori, que dice, Olodumare siempre ayuda a quien reconoce su ignorancia. Cuando siempre estamos reconociendo de que tenemos sed de aprender ante lo desconocido, entonces estamos siendo bendecidos, porque no vamos por el invento, no vamos por un camino incorrecto, simplemente vamos en busca de la verdad. Y en busca de la verdad, lo primero que hay que aceptar es que no sabemos nada para poder ir en busca del conocimiento. Esa es así mismo. Así mismo, sí. Ahora, Miguel, poniéndonos en el lugar de la persona que, por ejemplo, va a una consulta y oye al religioso que está haciendo versos y tratando de conectar con la energía, viene una pregunta. ¿Los paleros o lorizas tienen el mismo lenguaje, o sea, usan los mismos versos que un babalao para estas ceremonias? ¿O son diferentes? Me parece una excelente pregunta, porque en estos momentos hay mucha confusión con eso.
Vamos a partir de que la regla de palo mayombe se origina en el continente africano, más no en Nigeria, sino en el Congo. Y entonces su práctica es netamente diferente y por lógica su lenguaje también es netamente diferente. Entonces, las personas, los mayomberos no utilizan el mismo lenguaje que nosotros, los babalaos. Pero básicamente hay un fenómeno que viene a través de los años, de personas que en un momento determinado, sacerdotes de Orisa, han querido versar prácticamente como lo hace un babalao. Y eso es también otro error. Porque si el sistema de adivinación es diferente, la invocación también debe ser diferente. Vamos a ser explícitos en esto. El sistema de adivinación de Ifá se hace a través de el Iquín, las sagradas nueces de la palmera de Iquín, o se hace a través de la cadena Opele. Ahí Orula nos da 256 Onoifá, que son los mensajes codificados de los Dumare. Pero básicamente los Orisa tienen que pasar la transmisión a Orúmila, porque Orúmila es el intérprete entre los Dumare y ellos, y es el intérprete entre ellos o los Dumare y nosotros los seres humanos. Entonces el sistema de los Orisa está resumido en Eri Dilogun, la adivinación a través de los cauros y los caracoles como tal. Entonces la invocación es diferente y la manera de llamarlo y de practicarlo es también diferente, aunque se puede hacer desde el punto de vista de Ifá como lo hacemos nosotros, que no está mal, pero hay que tener una condición, hay que ser babalao. Entonces, ahora en día vemos sacerdotes de Orisa, mis respetos para todos, queriendo hacer una distinción dentro de su medio, pero asumiendo una posición falsa. Falsa, ¿por qué? Porque quieren versar igual que un babalao. Y justamente, básicamente, no están haciendo bien su trabajo. Si se tomaran el tiempo de mejorar su práctica y verdaderamente versar como tiene que hacerlo un sacerdote de Orisa, brillaría más que si intentaran lo que están haciendo en vano, imitar a un sacerdote de Ifá. Entonces, te conviertes en una persona falsa, fantoche, dejas de tener credibilidad, sobre todo en las personas que estamos dentro de la materia y que somos profesionales dentro de esto. Tú puedes engañar a alguien que no sepa, pero la mentira no va a durar toda la vida. Y entonces esa manera de impresionismo es porque hay algo que tú estás tapando, hay algo que tú estás cubriendo, o hay algo que en un momento determinado no está llenando tus expectativas y tú quieres marcar la diferencia. Y en todas las áreas hay buenos, malos y regulares. Y al existir estas tres aristas, tú eres el que tienes que luchar por ser mejor cada día sin necesidad de usurpar nada que no sea de la tierra de Orisa y sin imitar una práctica que no va acorde con un sacerdote de Orisa. Solamente un sacerdote de Ifá puede versar como un sacerdote de Ifá y un sacerdote de Orisa como un verdadero sacerdote de Orisa. Lo demás es una imagen, primero que nada, de frustración derivada en mentiras, engaños y en un disfraz para transmitir en apariencia lo bonito del lenguaje nuestro. Y yo te digo, la mayoría de las personas que están tomando esa posición no tienen ni siquiera idea del significado en español de lo que puedan estar versando. Simplemente lo oyen, lo escuchan y lo repiten como un loro, sin saber directamente. Entonces, al oído suena muy bonito, pero ni estás autorizado a hacerlo, ni sabes lo que estás diciendo. Y entonces eso trae como consecuencia confusión y mala práctica. Y en eso siempre tenemos que tener cuidado. Así que ojo con esas personas que están aparentando más de lo que son y están metiéndose en áreas que no tienen que meterse, porque no les toca básicamente. Entonces, Olor Dumare trajo a cada uno a una función, cada uno en su función. Entonces, ahí es donde tú tienes que brillar, en tu área, ser mejor en tu área, no querer aparentar, abarcar lo que no te corresponde. Eso es lo que puedo explicarte al respecto. Pero es diferente por completo el lenguaje para con las tres aristas, básicamente. Es diferente. Entonces quiere decir que
que un oloriza que esté hablando el lenguaje de un babalawo no debe tener el mismo resultado a la hora de su ceremonia, ¿verdad? Porque no debe ser, porque no lo va a tener. Nelson no lo va a tener porque mira, básicamente estás yendo por un camino errado que no es el tuyo. Y entonces si te ubicas en ir en el camino tuyo y hacer la invocación tal cual la tiene que hacer una persona que está iniciada en orisa, como poniendo un ejemplo, en el caso de esa persona, si no lo estás haciendo por donde tú puedes hacerlo, donde estás autorizado, donde puedes, ¿verdad?, recibir esas bendiciones, no puedes hacerlo. Es como que ahora mismo busquemos una persona que solamente tenga la consagración de su guerrero y de Isefa, y entonces esa persona quiera versar como un babalawo, quiera versar como un orisa a la hora de llamar. No, ahí a esa persona se le puede enseñar, pero de una manera diferente. ¿Me entiendes? Hacer un llamado, pero de una manera diferente, porque no están capacitados para recibir una respuesta, no están capacitados para poder entender en un momento determinado el mensaje homoniomotásico o misterioso que va a dar ese orisa. Entonces, si no puedes transmitir, ¿de qué te sirve? Es como si estuviéramos intentando hablar una lengua con una persona que no conocemos y en una lengua que no conocemos. Estamos hablando y escuchando disparates. No pasa más nada que eso. No sale de ahí, no pasa de este escalón. Básicamente es así. Estamos perdiendo el tiempo entonces. Sí, de ahí viene después que ves que las personas están viviendo en contradicción, siempre están arriba de un problema, porque las cosas le van negativizando su... Lógicamente, porque si tú te apartas del principio de tu camino y te apartas de las aristas de tu tránsito terrenal, tú mismo alteras tu camino, tu destino, tú mismo alteras entonces que intervengan las negatividades y entonces vengan los problemas que en un momento determinado empiezan a aparecer. Y la mayor connotación que tiene esto está básicamente que en los problemas, ya cuando se asumen de manera seguida, de manera constante, las consecuencias no solo vienen encima de las personas que lo hacen, también vienen en su descendencia. Y entonces la gente no sabe el efecto de hacer algo mal hecho, de verdad. Las consecuencias que hay que asumir con esto. Pero mismo. Bueno, básicamente, como dice Honor Fao Turarera, los hombres siempre aman más la mentira que la verdad. Y entonces eso lo saben bien los que aparentan y deciden hacer ese tipo de prácticas. Y entonces, mientras tú tengas los ojos vendados y tú desconozcas, puedes ser engañado. Pero cuando ya tú empiezas a capacitarte, no hay quien te haga un cuento. Así mismo. Pues así es. Siempre con los ojos abiertos y los oídos alertas. Y cuidado con... Vamos a traer a colisión un mensaje, un refrán que dice: siempre las apariencias engañan. Entonces, cuando veas que estás aparentando mucho, adornando mucho, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y entonces ahí tenemos que empezar a tener nuestra duda de si estamos o no en el lugar correcto. Así mismo. Eso puede ser un buen termómetro para ir conociendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Básicamente es así. No hay necesidad de adornar tanto. Tú simplemente haciendo lo que es correcto, lo que lleva, con eso usted obtiene su resultado. Pero ya cuando queremos empezar a adornar las cosas, estamos llenando espacio. Porque o desconocemos o estamos metidos en un área que no es la nuestra. Esa es la respuesta. Básicamente así. Así mismo. Hagas lo que hagas, trata de ser el mejor en tu campo. Si eres babalao, trata de estudiar y ser el mejor. Si eres santero, orisa, ¿cómo es? Orisa se dice, ¿no? Sacerdote de orisa, pues entonces trata de ser el mejor en ese campo. Porque es así. Hay muchos. Es así. Es saber distinguirse, pero dentro de lo que te tocó con mandato de los Dumares, todos traemos un plan de destino. Y en la vida, la historia recoge que han existido muchos buenos sacerdotes y sacerdotisas de orisa y nunca en la vida tuvieron que inmiscuirse en el lenguaje de los babalawi.
y no dejaron de brillar y no dejaron de ser grandes. Porque respetaron, al conocer, respetaban esa área porque no era de ellos. ¿Me entiendes? Así mismo. Y entonces básicamente es lo que pasa ahora. Acuérdense que las redes sociales tienen enfermos de los nervios a muchas personas. No. Entonces estamos viendo muchos fenómenos en la actualidad y ahora hay que tener más cuidado. Sí. Hay que tener más cuidado en lo que se ve, en lo que se escucha y en lo que vayamos a repetir. Porque no todas las personas que están transmitiendo estarán transmitiendo con la verdad. Entonces tenemos que tener claro eso. Así mismo, así mismo. Sí, así mismo. Y bueno, yo creo que con este tremendo mensaje, Miguel, hemos tenido una noche hoy, hemos conversado algunas cosas súper interesantes y bueno, como tú dices, aconsejándole a la gente que abra un poco el ojo clínico, porque es importante. Básicamente, este programa, una de las características que tiene es que se transmiten los conocimientos y también hay que transmitir cómo conocer la verdad, cómo detectar cuando delante de nosotros tenemos una falsedad. Y eso lo estamos haciendo, lo estamos transmitiendo, sin mencionar a nadie, sin señalar a nadie, sin irrespetar a nadie. Pero básicamente estamos dándole una alerta a los que se respetan y a los que respetan nuestra linda religión. Y una de las formas de alertarles es dándoles estas explicaciones, que básicamente, si son bien escuchadas, van a ser bien aplicadas también. Así Ese es el objetivo. Así es. Súper importante. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Ya por hoy tuvimos un segmento bastante amplio. El próximo jueves venimos con más preguntas. Siempre se nos quedan preguntas, Miguel, pero el tiempo corre. Es así. Y es pero así. Bueno, de todas formas es bueno que se queden preguntas porque así nos quedamos con el deseo de ir por escuchar las respuestas y yo me quedo con el deseo de saber las preguntas y las inquietudes que podamos en un momento determinado aclarar y transmitir y entonces nos da incentivo para esperar al próximo jueves y volver a vernos y entonces volver a pasar estos ratos que lejos de ser beneficiosos por la importancia que tienen, espero que ustedes, al igual que yo, se lo disfruten bastante. Así mismo, sí, así es. El tiempo se va rapidísimo. Se va rapidísimo. Igual los seguidores se quedan con deseo de ver el próximo jueves a Miguel acá en nuestro programa. Y nada, Miguel, muchísimas gracias y que tenga linda noche. A ustedes, como siempre, bendiciones y salud, prosperidad y larga vida para ustedes y para todos. Torumila Ebe Guao Ashe. Ashe.